Continuación, Mariangi, por favor, nos puedes regalar tus palabras. Perfecto. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto, un placer estar aquí. Siempre es un honor para mí levantar la voz en pro de los derechos, no solamente de las personas con autismo, sino de todas las personas que viven con alguna condición de vida o alguna discapacidad, porque hace falta. Necesitamos muchos cambios y muchas acciones que impulsen a que las personas tengan y puedan realmente exigir sus derechos. Así que el día de hoy les voy a hablar de inclusión. La inclusión educativa busca que los niños estén incorporados en un sistema de educación regular, garantizando o debiendo garantizar que todo el aprendizaje se lleve a cabo de manera óptima. Y entonces por eso mi presentación se llama Inclusión, Utopía o Realidad. Porque hay muchos cuestionamientos a partir de qué tanto la inclusión tan buscada, la inclusión que nos pide UNICEF, UNESCO, la inclusión de la convención se lleva a cabo y se vive día con día en las aulas regulares. Y sobre todo considerando que hay diferentes niveles de autismo. Y sobre todo considerando que los paradigmas han cambiado, que las metodologías han cambiado y que la visión que tenemos ante el autismo debe de cambiar. Esa todavía no está tan cambiada, pero debe de cambiar. Todavía tenemos una visión en donde vemos a las personas con autismo o alguna otra condición de vida como personas sujetas de rehabilitación. Y entonces ahí entramos en el contexto de la inclusión. ¿Qué tanto debemos incluir? ¿Qué tanto deberíamos cambiar los términos? ¿Qué tanto deberíamos de cambiar hablar de respeto, hablar de acción y de planos universales? Existen los diseños universales, sin embargo no nos garantizan un compromiso de enseñanza-aprendizaje. La inclusión nos dice que tenemos que identificar y responder a diversidades y necesidades de todos los estudiantes. Ojo, responder a todas las necesidades, no solamente hacerles el favor de ponerles un mesabanco en un aula y no solamente hacerles el favor de recibir una colegiatura o una inscripción en el caso de aquellas aulas que son en escuelas privadas. ¿Y realmente esto sucede? ¿Qué tanto el personal está capacitado para comprometerse a identificar los requerimientos que tienen sus alumnos? Y ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a hablar de un diagnóstico. Desafortunadamente cada vez es menos funcional la educación homogénea. Cada vez nuestras aulas están teniendo requerimientos más diversificados, no solamente por diagnósticos en el neurodesarrollo, no solamente por trastornos en el aprendizaje, no solamente por requerimientos específicos, sino por situaciones emocionales de casa, sino por situaciones de multiculturalidad, de bilingüismo, por situaciones diversas que requieren que el aula cada vez sea, que la educación cada vez sea menos homogénea. Tenemos que salir de esta idea en la cual el profesor se para, da su clase y los alumnos entienden y quien no, pues tendrá que hacerlo de manera autónoma, o lo que sucede siempre, mamá tendrá que rifarse. Lo sé mamá, y te lo agradezco, y verdaderamente mamá se tendrá que rifar en casa para cubrir esos huecos que en el aula no suceden. Y de verdad, me disculpo contigo y con todas las mamás que viven esto, porque esto solamente habla de malas prácticas y de que los profesionales no hemos sabido tomar la batuta y acompañarlos de la manera adecuada, y que como profesionales no hemos podido generar la capacitación a las maestras y a docentes que están al frente de los grupos. Entonces es un ciclo y es una cadena imparable que nos lleva a tomar decisiones, y esas decisiones son en muchas vías. Ya ni estoy pasando, nunca pelo mis diapositivas, pero bueno, justo la realidad es que esto no sucede. Hay la probabilidad de que las personas con autismo o alguna discapacidad asistan a la escuela es baja. Sin embargo, cuando hablamos de nivel básico, tenemos una ligera esperanza, pero conforme avanzamos a nivel superior, a nivel medio superior y superior, el porcentaje baja considerablemente. Y entonces es aquí donde en los primeros años de vida las mamás tienen que tomar esta decisión de, te abrazo con todo mi corazón, de verdad tomar esta decisión en donde
La escuela regular es la mejor opción, los procesos terapéuticos individualizados, una educación en casa o una inclusión en una aula regular. Y esta toma de decisiones realmente es complicada para la familia porque se presenta en un momento en el cual no hay el acompañamiento, no hay la capacitación, no hay el cuidado a la situación emocional de esa persona, de esa familia y de ese núcleo que recibe el diagnóstico. Y entonces tomar una decisión desde esa perspectiva lo vuelve tremendamente complicado. Y ver reacciones en mis mamás y ver reacciones en la comunidad en las cuales han tenido que transitar solas por este proceso me hace levantar más la voz y me hace tener mayor indignación a lo que estamos viviendo día con día. Y me hace pensar, ¿qué estamos ofreciendo a nivel educativo a nuestra comunidad de personas con autismo? Una simulación y una utopía. Porque son pocas las que pueden tener realmente una garantía de enseñanza y entonces nos llevamos a esa población que está diagnosticada en un nivel de apoyos mínimos. Pero conforme los apoyos van siendo mayores y conforme los apoyos van demandando retos mayúsculos, entonces la situación se complica. Y entonces solicitamos una maestra sombra, que tenemos la mala idea de que la maestra sombra es un acompañante terapéutico para el niño, o sea, su nana. ¿Y qué creen que no? Un buen acompañamiento terapéutico y una buena maestra sombra cumple la función de acompañar, de guiar y de capacitar a la maestra titular del grupo en el que está incluido su alumno. Y esto no sucede. Desafortunadamente, las exigencias para los acompañantes terapéuticos son muy grandes porque la escuela no tiene las herramientas para llevar a cabo una inclusión real y no se compromete a garantizar el cumplimiento de objetivos. Y es tan cuadrada que los niños tienen que estar en su grado escolar que le corresponde por edad cronológica. Ni más arriba ni más abajo. ¿Y qué creen? Que esto no necesariamente tiene nada que ver con los requerimientos escolares de los alumnos. Y hablamos de ajustes razonables a la currícula. Y muchas veces un ajuste razonable no es suficiente. Ay, déjenme les hago caso a mis diapositivas. Y muchas veces no, es para que vean que el speech no viene con las diapositivas. Realmente este tema de la inclusión para mí es apasionante y necesita ser prioritario en la agenda de las políticas públicas. Y es que entonces pasan los grados escolares, pasan los ciclos escolares y nuestros alumnos no consolidaron la lectoescritura y ya llegamos a un tercero de primaria donde pues hay que aplicarle el examen oral, porque ese es el ajuste razonable, ¿no? Eso es lo que a mí me parece razonable. Y entonces, ¿quién se va a comprometer con enseñar la lectoescritura? No, pues ya pasó a cuarto, a quinto, acabó sexto de primaria y nadie se comprometió. Pero ¿saben quién sí se compromete? La mamá que se quema las pestañas para lograrlo sin ningún tipo de guía y sin ningún tipo de asesoramiento. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no la respaldan. Entonces tenemos un hueco grave que cubrir, tenemos situaciones importantes que atender y no nos podemos quedar en hablar de inclusión en el mes de abril, porque es el mes que nos recuerda el autismo. Tenemos que hablar de inclusión 365 días y tenemos que empezar por cambiar ese contexto y esa connotación, porque como bien se mencionaba, desde el puro nombre ya es excluyente. Es como los juguetes, ¿incluyen o no incluyen las baterías? Pues igual como puedes o no puedes incluirlo, ¿no? En la misma palabra está la exclusión. Y bueno, hablábamos un poco de estadísticas y datos duros. Mientras el 97% de la población regular asiste a escuelas regulares y asiste a una educación básica, cuando hablamos de algún diagnóstico, este porcentaje decae un 10%, hablamos del 80%. Pero conforme vamos viendo los retos que representan y hablamos a nivel medio, superior y superior, este porcentaje cae al 28%. ¿Cuántos alumnos en secundaria, preparatoria, universidad hay con algún diagnóstico o con diagnóstico de trastorno del espectro autista? Cada vez es más complicado encontrarlos. Este es un dato que nos ofrece CONAPRED.
soy yo. Ya no, pucha. No, ya hay. Y bueno, creo que ya me pasé por ahí 2, pero no pasa nada. Bueno. Discúlpenme. Ahora ya jaló y ya se enojó. Y entonces, bueno, también hablamos, yo no comulgo mucho con el documento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no se enojen, es el documento que nos rige y yo soy muy respetuosa. Pero nos dice que es una obligación expresa garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en aulas regulares. Y entonces yo solicitaría que alguien me explique cuál es ese derecho. Porque el derecho a asistir y calentar la banca no me satisface. Necesito más. Necesito que verdaderamente haya un compromiso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, yo no estoy pidiendo que el niño sea el que tenga la carga de corretear la currícula regular. Estoy pidiendo que las autoridades educativas se comprometan y garanticen el cumplimiento de estos objetivos en tiempo y forma idónea, sin estar dentro de una cajita. Porque solamente de esta forma vamos a garantizar la calidad de vida a las personas que tienen un diagnóstico de TEA. Y entonces ahí nos volvemos a meter. Hablábamos de que las mamás se enfrentan a la toma de decisiones, la familia se enfrenta a la toma de decisiones, y para cuando vemos un poquito para atrás, son los alumnos los que definitivamente piden el respeto a su individualidad. Y entonces no piden un ajuste, y entonces requieren programas específicos individualizados. Y entonces, cuando tenemos la oportunidad de hablar con chicos que estuvieron incluidos en aula regular, nos damos cuenta que muchos de ellos no la pasaron bien. Les voy a platicar la anécdota de uno de los alumnos que acude a Educación Especial Más, que tuvo 3 intentos de suicidio, siempre con diagnóstico de TEA. Su diagnóstico de TEA lo obtuvo la familia desde los 2 años y medio, y llega con nosotros una vez culminada la secundaria porque pues ya no tenía otras alternativas y porque él mismo había desertado de la educación y la familia no entendía realmente los motivos y las razones. Y ahora que abrimos y que trabajamos con toda esta situación emocional, nos damos cuenta de todo lo que narra, de todo lo que platica, todo lo que vivió, los miedos a los que se enfrentó, las agresiones y la violencia que tuvo que soportar y que no tuvo la confianza de compartir con su familia porque las exigencias eran rudas y porque de nuevo no había un acompañamiento real y cercano, humano. Siempre también caemos mucho, ¿no?, los terapeutas en exigencias, caemos mucho los terapeutas en, ay señora, pero ¿por qué no trajo su cuaderno a la terapia? Y no nos detenemos a ver qué hay detrás y por qué, cuál es el motivo o qué está sucediendo para ese tipo de omisiones. Y entonces nos platica Enrique que él no platicaba con su familia por miedo a que su madre llorara. Esa era su preocupación, y entonces nos cuestionamos. ¿Y qué pasa entonces con esta alexitimia y con estas dificultades que tienen las personas autistas para reconocer las emociones? Ahí están. Simple y sencillamente damos por hecho muchas cosas. Y entonces, bueno, ahí ahora sabemos de dónde provienen esos intentos de suicidio y de dónde proviene esa tristeza en la que estaba sumido. Y entonces ahora, como él mismo lo dice, por primera vez tengo un amigo, y por primera vez en 18 años me invitaron a ver una peli a casa de un amigo y me invitan a las fiestas, no lo puedo creer, y puedo hablar con alguien que me entiende, porque a fuerza tenía yo que hablar del fútbol, porque pues teníamos que entrarle. Y ahora puede hablar sin tema de Pokémon con grandes y chicos y sin problema puede hablar de sus intereses que nosotros llamamos restringidos, pero que tenemos y que sabemos que son respetables y que no deben de ser intercambiables y que no deben de ser manipulables para entrar en un constructo social, además de caduco, muy segmentado. Y entonces ahí nos cuestionamos, o me cuestiono yo, y les extiendo la pregunta: ¿cuántas veces realmente analizamos qué es lo que va a beneficiar a mi hijo o a mi hija con autismo? ¿Estar incorporado en un ambiente regular? La respuesta en muchas ocasiones puede ser que sí, pero en muchas otras puede ser que no. Y de pronto nuestras expectativas, nuestra idealización nos hace tomar decisiones que muchas veces no son las que benefician el desarrollo y la calidad de vida de nuestros alumnos.
Y de pronto no podemos dejar de lado los factores emocionales de todos aquellos que funcionan como auxiliares o como coauxiliares en el desarrollo, que son mamá, papá, los abuelos que seguido hacen una labor titánica. También los coauxiliares en la inclusión son los maestros, el equipo de UDI o de USAER, según sea el estado en el que nos oyen. Y entonces también nos enfrentamos a situaciones emocionales de sobrecarga, cansancio, incertidumbre, hartazgo, tristeza, enojo, estrés y algo que a mí me parece súper importante, falta de corresponsabilidad entre las entidades terapéuticas, entre el gobierno, entre la familia, la escuela y lo dejo al último, pero no mucho menos importante, el individuo. Tenemos que ser un equipo, tenemos que ser corresponsables, tenemos que garantizar calidad de vida, pero no solamente para el individuo, también para su familia, porque depende mucho de que nosotros como especialistas cuidemos eso. De eso depende el que nuestro niño o nuestra niña tenga buenos avances en los ambientes incluyentes o terapéuticos. Y bueno, de pronto las preocupaciones se convierten en pretextos, y en pretextos no solamente para la familia, sino también para las aulas y también para los docentes. Y de verdad no quisiera yo juzgar a las maestras, porque las maestras también tienen su reto, y su reto está en que desde que estudian educación, pedagogía o lo que estudien para llegar al frente de un grupo a nivel básico, nivel medio o medio superior, no tienen las herramientas para recibir en sus aulas a estas. Ay, ya tengo que ir por mis hijos, ustedes disculpen, no es cierto. Pero no tienen la capacitación. Y los planes y programas de estudio siguen siendo los de 1970. Y entonces de pronto hay maestras que ahorita salen de la carrera hablando de retraso mental porque no ha habido una actualización en su bibliografía. Y no sabemos que ya se llama discapacidad intelectual. Entonces, híjole, seguimos hablando y todavía escucho mucho en este foro frases e ideas capacitistas e ideas de funcionalidad, gracias, ideas de funcionalidad, cuando no tenemos por qué hablar ni de capacitismo ni de funcionalidad, cuando eso no está dentro de la persona con autismo, está en los apoyos que están en la sociedad que los rodea. Pero todavía hoy, 21 de abril, creo, del 2023, seguimos oyendo y seguimos hablando de autismo severo, modulado, leve. Híjole, necesitamos cambiar paradigmas, necesitamos dejar de hablar de modelos de rehabilitación y de modelos asistenciales. No, con becas de bienestar no es suficiente. Necesitamos que por favor nos garanticen que vamos a tener políticas públicas respetuosas, no incluyentes. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos al meollo del asunto. Bueno, creo que ya les dije, ¿no? Ya les dije lo que necesitamos. Pero necesitamos que la escuela nos provea un ambiente sano, que nos garantice que va a haber un respeto y que va a haber un protocolo de acción ante situaciones emocionales, sensoriales o de cualquier tipo en el alumnado con autismo y con cualquier otra índole. Necesitamos que la infraestructura de la escuela sea accesible, que los modelos educativos sean ajustados no a la currícula, sino a la individualidad. Necesitamos que el personal esté capacitado y que el personal también esté cuidado a nivel emocional y a nivel burnout. Necesitamos que nos oferten y nos garanticen que estos modelos que actualmente se llaman incluyentes, va a ser una responsabilización en el alumno y en la familia. Necesitamos muchas cosas y necesitamos hacer una lista para Santa Claus. Pero ¿cuál es la propuesta? Jornadas de capacitación al personal docente sobre discapacidad, neurodivergencia y ajustes o creación de elementos que hagan esto que les mencionaba tanto y recalcaba tanto, el compromiso de enseñanza. Necesitamos un equipo de trabajo interdisciplinario real, no un ente aislado de USAER que funciona para 5 escuelas.
no un ente aislado, no una persona que esté afuera y que no tenga campo de acción directa con el alumno, sino que desde afuera pueda hacer sugerencias a la maestra. Eso no nos sirve. Necesitamos accesibilidad en los planteles educativos con materiales en lectura fácil. Necesitamos guías pictográficas, necesitamos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Necesitamos garantizar que no se pone en riesgo, que no se pone en riesgo la integridad de los chicos al no tener protocolos de acción en situaciones vulnerables como sismos y incendios. Necesitamos muchas cosas, necesitamos brigadas de detección oportuna, espacios de canalización ágiles y sobre todo generar un compromiso y una acción. Le paro aquí porque si no me puedo seguir eternamente. Un gusto platicar con ustedes.